Muy buenas tardes, nos encontramos un día más ante la posibilidad de poder hacer este programa que es del canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados, APFS, que emitimos todos los martes. En esta época de confinamiento lo tenemos que hacer por motivos lógicos de coberturas de las líneas telefónicas y demás, lo tenemos que hacer en diferido. Por lo tanto, pasamos al tema de hoy, que es cómo hacer la declaración de la renta los padres separados. Es un tema que está muy de moda, vamos a decirlo, porque ahora mismo estamos ante la declaración de la renta. Para tratar este tema, viajamos hasta Madrid, donde nos espera don Ancor Cejas, que es abogado y asesor tributario. Buenas tardes. Hola, Don Juan Carlos, Ancor. buenas tardes. Buenas tardes, si me permite, nos tuteamos para que sea mucho más fluida la conversación. Por supuesto, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Todo bien? Estupendamente, dentro de lo que cabe y en las circunstancias estas magníficas en las que nos ha tocado estar, pues los ciclos no paran y aquí estamos intentando ponernos al día con todo lo que podamos. Muy agradecidos por la oportunidad que me brindan desde la asociación de poderles echar una mano en lo que sea necesario. Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición también para lo que deseéis. Sabéis que tenemos un grupo también nutrido de abogados y que, bueno, que podemos siempre trabajar. No obstante, un compañero tuyo, Ancor, sabes que Enrique es íntimo amigo mío y, bueno, pues ese ha sido el contacto que hemos tenido pues para hoy tener esta posibilidad. Vamos También a ver. aprovecho para darle las gracias a él, sí, por la oportunidad igualmente. Por supuesto. Por supuesto que sí. Vamos a ver, hace un mes y medio aproximadamente, se está ya pudiendo hacer la declaración de la renta, en este caso online simplemente. Vamos a ponernos un poco en antecedentes y que nos digas, Ancor, ¿hay algo nuevo este año en la declaración de la renta, en el IRPF 2020? Algo que sea destacable, sí. Ahora mismo deberían haberse aplicado, en opinión de asociaciones de asesoramiento tributario, abogados que están especializados en la materia, adecuarse a las circunstancias que hay. De momento no se ha generado nada que permita, pues, de alguna forma sobrellevar mejor la situación en la que estamos, con su claro trasfondo económico por otro lado, y se han aplicado medidas que en definitiva afectan a contribuyentes que se encuentran en estimación objetiva, los que van por módulos y aplican índices. A ellos se les ha permitido, fuera de los plazos normales, ajustar según sus propios intereses la declaración que en 2019 que se presenta ahora en junio o hasta en junio de 2020, va a corresponder conforme a la forma de determinar sus rendimientos del año pasado. Es decir, ordinariamente no podrían cambiar de criterio porque ya están fuera de plazo, se les va a permitir. Al margen de eso, no se ha previsto ni se ha aplicado ninguna modificación. Y a estas alturas, cuando ya ha corrido prácticamente un tercio del plazo de presentación que se ha planteado para este año, pues vemos complicado que se plantee ninguna novedad. Al margen de esto, es cierto que todos los años suele haber, como acompañamiento a las normas de los presupuestos, modificaciones en relación con los datos que se incluían o la forma en la que se incluían respecto a años anteriores. Como también ha dado la casualidad de que no se han aprobado presupuestos y no se ha consolidado un gobierno que permita hacer esas modificaciones, no tenemos variaciones sustanciales respecto al año anterior. Vale. Espero haberme quedado. Sí. Sí, no, hombre, sí, perfecto, muy bien, fenomenal. Se mantiene la cantidad mínima exenta para hacer la declaración de la renta, eran los 12.000 euros. Hay que, para tenerla que hacer, la gente que tenga un IRPF menor de esos 14.000 euros, si tiene dos pagadores, tiene que hacerla. ¿En qué medida esto es lo que...? Hablando solamente de rendimientos del trabajo,
que son los que fundamentalmente nos afectan a todos, se mantienen los límites. Para un único pagador se mantienen 22.000 euros y en el caso de que haya un segundo pagador o segundos pagadores se reduce a 14.000 euros siempre y cuando el siguiente pagador tenga una retribución superior a 1.500 euros. Es decir, siempre y cuando los límites estén entre 22 y 14, pues valoraremos la inclusión. Sí es importante destacar la obligación de declarar. Sí es importante destacar con esto, con lo que me refieres y por donde vamos a ir, que en el caso de las pensiones compensatorias, el límite no es de 22, sino de 14. Haya o no más pagadores. 14.000 euros al año. Sí, eso, si quieres, como vamos a profundizar después, lo matizamos. Lo matizamos después, pero es importante saber, ¿a un padre que paga pensión de alimentos que llega a 1.500 euros se le considera segundo pagador? A un padre que paga pensión de alimentos por derecho de alimento a los hijos, no. Un padre que paga una pensión compensatoria a su excónyuge se le considera segundo pagador por parte del excónyuge. Es decir, quien tiene que tener en cuenta este límite a la hora de la obligación de declarar es quien recibe la pensión, no quien la paga. No quien la paga. Vale. ¿Hay algún tipo de deducción por familia numerosa? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue exactamente igual todo? ¿Cómo? Con respecto a las familias numerosas, los criterios se siguen planteando igual que hasta ahora. Los trámites para la inclusión, renovación y demás se siguen manteniendo, es decir, no ha habido variación en ese sentido. Y en cuanto a las deducciones principales de carácter estatal y autonómico, también son sustancialmente las mismas. Varían algunas cantidades en función de comunidades autónomas y demás, pero sabemos que se está trabajando en modificar los criterios e incluso el número de hijos necesarios para consideración de uno u otro carácter dentro de la inclusión de familia numerosa, pero de momento eso se mantiene como estaba. Es decir, hasta que no consigamos consolidar un sistema de administración y gobierno, pues generamos esas incertidumbres que al final son certezas porque se mantiene todo lo anterior. Vale. ¿Afecta, ANCOR, la fecha de separación o de divorcio para hacer la declaración de la renta? No. El impuesto sobre la renta es bastante claro en este sentido y determina que la situación que se va a tener en consideración es la que exista y sea legalmente vigente y aplicable a 31 de diciembre. Es decir, si el divorcio se produce, por ejemplo, una separación judicial, se produjera el 25 de octubre, como la situación a 31 de diciembre es de divorciado, es la que va a primar y la que se va a aplicar conforme a todo el ejercicio, aunque la mayor parte de haya habido un matrimonio. Claro. En el supuesto de que el matrimonio a la hora de la separación no tuviera descendencia, no tuviera hijos, cada uno deberá de hacer la declaración de manera particular, cada uno la suya, y en el caso de que hubiera descendientes, ¿deberían de hacer la conjunta o cómo podríamos? Con respecto a este punto, me gustaría hacer un inciso anterior. A efectos del IRPF, que es un impuesto que tiene en consideración las circunstancias personales de cada uno de los individuos, se valora la situación que tiene cada uno de esos individuos a 31 de diciembre. En los supuestos en los que haya familia, a efectos del impuesto, se distinguen dos tipos de familia o dos tipos de unidad familiar. Una que es la que está conformada con el cónyuge, exclusivamente cónyuge, no hay situaciones de equiparación con pareja de hecho ni relaciones equivalentes, y en su caso con los hijos que convivan con ese matrimonio, que sean menores de edad o mayores de edad con patria potestad prorrogada o rehabilitada. Y un segundo concepto de unidad familiar, que es el que está integrado por uno de los progenitores con los hijos que convivan con él a 31 de diciembre. Este que convivan con él a 31 de diciembre se ha traducido con el que a 31 de diciembre, por sentencia judicial, tenga la guardia y custodia exclusiva de los hijos que convivan con él. No se aplicaría, por tanto,
a los que tienen la consideración de custodia con guarda y custodia compartida y demás. Vale. Partiendo de esta premisa y respondiendo a la pregunta, en el caso de que el matrimonio se separe o se divorcie antes del 31 de diciembre y no tenga hijos, necesariamente tendrán que presentar la declaración individual, es decir, cada uno presentará la suya, con independencia de cuándo se haya producido el divorcio y sin posibilidad de prorratear parte de esa declaración por la parte de tiempo que estuviesen vigente el matrimonio y demás. Vale. En el caso de que sí haya hijos y se produzca el divorcio, pues habrá que determinar lo que hayan acordado conforme a convenio regulador o lo que se haya dispuesto en sentencia judicial. Es necesario que la haya para determinar, pues, si se establece custodia compartida a los dos progenitores o si se asigna a uno solo. En el caso de que vaya uno solo, formará parte de la familia monoparental que tendrá derecho a incluirlos en su declaración conjunta. Vamos a ver, entonces vamos ya a profundizar un poquito más qué es la declaración de la renta tras un divorcio. Vale. ¿Qué hacer si existe una hipoteca en común? Bien, lo primero, en este sentido también lo primero que hay que tener en cuenta es el matrimonio compra la vivienda. En principio asumimos que el 50% le corresponde a cada uno de la propiedad del inmueble y a su vez el 50% del préstamo hipotecario destinado a la adquisición de esa vivienda también corresponde al 50%. Una vez más, volvemos a lo que se determina en convenio regulador y lo que ratifique o se sancione en sentencia judicial sobre los acuerdos que tengan los cónyuges o lo que se disponga judicialmente que va a ocurrir con esa vivienda. En el caso de que se asigne la vivienda a uno de los cónyuges y el otro esté obligado a pagar el porcentaje que tenía sobre esa anterior vivienda, manteniendo su propiedad y demás, mantendrá el derecho a deducirse de la adquisición de la vivienda siempre y cuando la hayan comprado antes de 2013, que sabes que desde entonces se cambió. En resumen, lo normal es que si se adjudica a uno y el otro sigue pagando, si antes tenía derecho y se había aplicado deducción, seguirán manteniendo por su porcentaje, efectivamente. Vale, entonces vamos a suponer que una pareja se separa y decide en este caso ya pues vender el piso. Entonces hay una venta de patrimonio. ¿Y es obligatorio el pago de la plusvalía, por un lado? Y por otro, ¿cómo no se paga la plusvalía en el supuesto caso de que no se quisiera pagar la plusvalía? Vale. Si el matrimonio o el matrimonio divorciado, cada uno de los cónyuges tienen un bien en común y lo venden, va a funcionar como una operación ordinaria. Es decir, habrá que determinar si ha habido ganancia o pérdida patrimonial y cada uno la computará esa alteración en su declaración de la renta pues, conforme a sus propios criterios personales. Básicamente, si uno tiene el 50%, pues se asumirá que en la venta habrá ganado o perdido el 50% de la operación. Eso también implica pues que la consideración de la plusvalía vendrá determinada por ahí, conforme a esos criterios ordinarios. ¿Cómo evitar pagarla? Bueno, si no hablamos de una venta, sino hablamos de una operación que se hace entre los cónyuges de forma que a mí, que no voy a seguir casado contigo, no me interesa tener un bien en común contigo que vamos a tener que administrar los dos, resolvamos esa copropiedad mediante vías alternativas que existen. Una de ellas es una adjudicación pues mediante la liquidación de las capitulaciones matrimoniales que hubiese. A efectos del impuesto, los pagos que se hagan entre cónyuges no están sometidos a consideración de ganancia patrimonial. Eso supone que si al cónyuge se le adjudica el bien y este es compensado económicamente con su valor, aunque se parezca mucho a una compraventa, no lo es. Y en la medida en que no lo es, no se pagaría plusvalía por el IRPF. Pero esa plusvalía, si tú no la pagas, tendrás que reinvertir ese dinero en un plazo de 2 años, creo entender, ¿no? No estamos hablando de una venta.
Si yo vendo la vivienda habitual, es decir, si un contribuyente vende su vivienda habitual y Sí. la destina a la adquisición de una nueva vivienda habitual, aplica un mecanismo para Ujú, reducir o incluso determinar la exención de la ganancia que se haya generado. De lo que yo estoy hablando no es de una compraventa en función de la cual un excónyuge compra a su excónyuge su parte en la vivienda o se la ujú, vende. En sí, este caso lo que estamos diciendo es, los cónyuges no quieren continuar con la situación de copropiedad y uno de ellos se queda con la totalidad del inmueble, pero no se la compra al otro, sino compensa económicamente al otro con el valor que corresponde a esa vivienda. ujú, Eso no se considera compraventa, no se considera que haya una ujú. transmisión de Sí. propiedad, viene determinado así por el Tribunal Supremo, y en ese caso, en la medida en que no hay transmisión, no hay alteración del patrimonio, insisto, Ujú, siempre que el valor que se compense económicamente sea el que corresponde. Por ujú, ponerlos en números, si resulta más claro, si la vivienda tiene un valor de 100 y a cada cónyuge le corresponde un 50%, los ujú, cónyuges que no quieren continuar teniendo un 50% sobre ese bien, se ujú. compensan uno al otro. Uno le entrega su 50% de la vivienda a cambio de que el otro le compense con un valor equivalente de 50. De 50. De, Muy de bien. forma que la situación de cada uno de ellos patrimonialmente es la misma que antes de Ujú. haberse hecho esa adjudicación. Como Bien. no hay entrega, no hay ganancia No hay patrimonial, ganas. no se, Ujú. no se tributa. ¿Y cómo se puede deducir los intereses hipotecarios de todo el año en el ejercicio de la renta? ¿Quién los puede? ¿Perdón? Vamos a ver, ¿quién puede deducir los intereses hipotecarios? Vale. En el caso de la deducción por adquisición de vivienda habitual, lo que se exige conforme a normativa es tener propiedad en la vivienda y tener adquisición hipotecaria, en este sentido, en los términos que utilizas, en dicha vivienda. Es decir, ahora mismo no se exige directamente vivir en ella, tiene que ser vivienda habitual de uno Ujú. de los cónyuges, por supuesto, pero si el excónyuge es obligado a marcharse, pero a seguir pagando, tendrá derecho A esa a deducción. deducírsela. Sí. Vale. Vamos a poner ahora un ejemplo que es prácticamente el que vemos todos los días Ujú. en los juzgados españoles. Un piso, estamos hablando de un piso privativo, que es, Ujú. en este caso, por ejemplo, del padre, en el que se le otorga el uso y disfrute de la vivienda a el menor y al custodio, en este caso, a la madre. Al ser privativo, ¿quién deberá de pagar los gastos de este piso? Bueno, ahí lo que habría que ver en primer lugar es qué es lo que se determina conforme a el convenio de regulación. Ujú. Si se adjudica el El inmueble, uso. el uso y el disfruto del inmueble al menor y en consecuencia al progenitor que tiene la guarda y custodia, el sentido común y la lógica permiten entender que los gastos deberían ser asumidos por quien de verdad usa y disfruta. Esto es aplicable en muchos casos, insisto, salvo que se determine específicamente que dichos gastos tienen que ser asumidos por el excónyuge que ya no tiene derecho a usar y disfrutar. Podrá aplicar la consideración de gastos por mantenimiento en ese sentido en la medida en que fuese su vivienda habitual. Es decir, ya se ha determinado también por sentencias de tribunales que si yo me puedo aplicar determinados gastos de mi vivienda a efectos de mi IRPF, aunque yo no viva en ella, pero sí viva mi hijo que sigue dependiendo de mí y por Ujú, extensión mi excónyuge que tiene su guardia de custodia, los podré seguir aplicando. ujú. Es decir, no son gastos nuevos, son los mismos que tendría antes a los que tendría derecho a deducir que durante mucho tiempo no se los ha podido aplicar como gasto. O sea que si el piso, vamos a suponer que es del abuelo ¿Mm? y está viviendo el menor, los gastos los tiene que considerar la sentencia judicial, ¿no? ¿Quién es el que tiene que...? Vale, porque... Sí, desde luego así se evitan problemas y el planteamiento debería ir por ahí, Mm, dejarlo claro. sí.
Vale, vamos a plantear otra cosa. La declaración de la renta tras un divorcio. Vamos a ver, Sí, ¿es conjunta o individual? ¿Cómo hay que hacerla? Ampliando un poquito la pregunta. Si una pareja, por sí. ejemplo, se ha separado en el mes de febrero, ¿se puede Ujú. hacer declaración de forma conjunta durante unos meses y después declaración individual el resto? No. No. Lo que prima es la situación que hay a 31 de Ujú, diciembre y eso cubre la totalidad del año. Es decir, que si a 31 de diciembre estoy divorciado, tengo que mm, hacer la declaración por todo el año mm. con carácter individual, salvo que haya hijos y hayan sido Vale, asignados en guardia y custodia completa a uno de los cónyuges. vale. ¿Cómo se reparte la desgravación por hijo? Pues volvemos al criterio de guarda y custodia. Estando separados judicialmente, si la guarda y custodia es compartida, necesariamente el mínimo por descendiente, que reduce lo que llamamos desgravación por hijos, Ujú. corresponderá al 50% a cada uno de ellos. En el caso de que la guarda y custodia se adjudique a uno de los cónyuges directamente, a uno de los progenitores, pues este Ujú. será el que tenga derecho a aplicárselo íntegramente. Vale. Cuando la custodia es compartida, los progenitores pueden acordar quién de los dos realiza la declaración conjunta con el menor o los menores y quién la presenta de forma individual. En este caso, lo que prima es lo que determina la sentencia judicial. Si judicialmente se adjudica la guardia y custodia en exclusividad a uno de los progenitores y ellos luego se ponen de acuerdo en que determinado año va a asumirlo el cargo, en los Ujú, cuidados y demás, el otro, deberían validarlo judicialmente. En ujú, sentido estricto, no es posible que por acuerdo entre ellos se altere esa situación a efectos de IRPF. La ujú, práctica luego determina otras cosas. Si ujú, somos capaces de que ese acuerdo para un año determinado lo validemos de forma que no quede ninguna duda, por ejemplo, con un notario, ujú. determinando, bueno, pues a pesar de lo que dice la sentencia, vamos a hacerlo así. Estamos ya en discusión también con la administración y con los tribunales para que no sea necesario tener que recurrir a una sentencia judicial cada vez para que esa alteración sea mucho más Ujú. sencilla y más práctica a efectos del carácter Sí. cotidiano. Seguimos con la custodia compartida. En este caso, Vale. si solo trabaja uno de los dos progenitores, lo Mm. recomendable para ahorrar dinero es que presente la declaración conjunta con los hijos el progenitor que haya obtenido rendimientos por trabajo durante el año. En ese sentido en el que me lo plantea, sí, porque la declaración conjunta tiene unas reducciones mayores. Evidentemente, si yo incluyo un mayor número de reducciones por tener los hijos a cargo, va a verse bonificada mi declaración de la renta. Pero insisto y lo hilvano con lo anterior. Hay que tener en cuenta que en sentido estricto solo podría incluir a los hijos en su desgravación o para su desgravación en la declaración de la renta aquel cónyuge que tenga asignada en exclusividad la guarda y custodia, Custodia. que es cuando se aplica la desgravación mayor. Sí. Vale, a un menor se le pueden dar o se le pueden aplicar fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? Para un hijo. Sí. ¿Y cómo se declaran los fondos de inversión si ya estamos separados, ¿eh? Vale, en ese caso, o en el caso de que el hijo menor tenga asignado eh, determinado tipo de bienes que generan rentabilidades, aprovechamientos de cualquier tipo, inicialmente ese hijo tendría la obligación de presentar la declaración de la renta o de computarlo a efectos de su declaración de la renta, con Ujú, independencia de la obligación de presentarla o no, con ujú, carácter individual. ujú. Llegado el caso, si se puede hacer conjunta y resulta más beneficioso, se pueden incluir con aquel progenitor que los tenga asignado a su cargo. Vale. Y otra de las dudas que nos plantean, dada la situación actual, ¿dónde se incluyen las acciones en la declaración de la renta si aún no se ha realizado la separación de gananciales?
¿Y quién lo incluirá? El padre. ¿Dónde se incluye? Perdón, no te entendí. Vamos a ver, ¿dónde se incluyen las acciones o los fondos de la declaración de Vale, la sí. renta si aún no se ha realizado la separación de gananciales, si no se lo ha atribuido cualquiera de los dos progenitores y quién lo tiene que incluir Vale, en su declaración? si teníamos acciones de este tipo por inversiones o por lo que sea y no se ha practicado la liquidación de los gananciales, Ujú. corresponderá al 50% a cada uno. A cada uno. Salvo que se pueda demostrar que corresponden a uno solo, la Ujú. presunción es que el 50% es de cada uno y cada uno tendrá que incluir su 50%. Vale. Nos hacen una pregunta un compañero desde Valencia que nos dice que un padre con custodia compartida y pago de pensión de alimentos, ¿cómo lo refleja en la declaración de la renta? Vale. El pago de la pensión de alimentos teniendo la custodia compartida es un importe que se puede reducir. Hay unos apartados específicos para reducción por mínimo por descendientes que hay que activar, hay que vincular a qué hijo se le está pagando la pensión y en qué importe, y el programa de Hacienda realiza el resto de los cálculos. Es relativamente sencillo de determinar. Hay uno de los apartados que pone reducción por alimentos. Vale. Otra pregunta desde Madrid. ¿En Madrid puede desgravar el material escolar? En muchos convenios reguladores de custodia monoparental se estipula que esos gastos se pagan a medias. El problema es cómo en la declaración de la renta, cómo se aplica la declaración de renta, el que no tiene la custodia tiene que indicar que no tiene hijos a cargo, no deja poner los gastos escolares para desgravar. ¿Cómo tiene que hacer? El hecho de que la resolución determine que uno de los cónyuges tiene que contribuir a los gastos escolares y contribuya con ellos es deducible en la Comunidad de Madrid, como bien indica. Es verdad que se ha planteado algún problema a la hora de inclusión, porque si yo no tengo custodia compartida, no declaro al hijo a efectos de la declaración, con lo cual vincular un gasto escolar de un hijo que no está vinculado a un hijo declarado es un problema. En el caso de que tenga custodia compartida, como indica el consultante, sí lo tendrá que incluir, podrá aplicar su 50% de mínimo por descendientes y no tendrá ningún problema a reflejar el importe de los gastos escolares que tenga adecuadamente justificados y demás. Vale, ahora nos llega una pregunta desde Málaga. Mi pregunta es, ¿cómo se desgravan los gastos notariales de liquidación de la sociedad de gananciales? Los gastos notariales de liquidación de la sociedad de gananciales hay que vincularlos al bien inmueble vivienda habitual. Por sí mismo, no es un gasto que compute individualmente como computable a efectos de la declaración de la renta. Es decir, si yo en la liquidación de los gananciales hago lo que hablábamos antes de adjudicar el bien inmueble y eso comporta una serie de gastos notariales necesarios en relación con ese bien inmueble, los puedo computar como gasto. Si solamente hago la liquidación de los gananciales, no. Entiendo que él plantea la pregunta por otro lado porque se puede considerar una pérdida patrimonial e incluirla como tal, pero ese tipo de gastos suelen estar muy controlados por la administración y que en la práctica se haga no significa que no puedan venir desde Hacienda a preguntarte por la realidad de ese gasto y por la no deducibilidad de ese gasto efectivo. Esa es otra de las cosas que estamos en discusión para que se incluya. Y otra pregunta, esta es un poquito más delicada, nos la hacen desde Burgos. ¿Sabes que ahora mismo se puede ya pagar cuando el menor, en este caso ya pasa a ser mayor de edad, puede tener su propia cuenta? O sea, lo que es la pensión de alimentos se le puede incluir al menor, o en este caso ya al mayor de edad, y por lo tanto pasaría a
a tener él una cuenta vinculante con el padre. ¿Cómo tendría que declarar este menor la pensión de alimentos? Que ya no es menor, ya es mayor de edad. Máxime cuando, y quiero hacer una puntualización porque creo que también es importante que nos lo puedas de alguna manera aclarar, a una madre o a un padre, en el caso que se le hacen los ingresos de la pensión de alimento. En teoría, ese tipo de prestaciones que se hacen son inembargables, pero cuando se hacen en la cuenta de una madre o de un padre, se pueden embargar esas cuentas y se pueden, por lo tanto, que no se aplique ese dinero para el pago de la pensión de alimentos. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer o cómo deberías de plantear esta situación? El menor tendría que hacer declaración de la renta, tendría que... El menor, perdón, no, ya no es menor, ya es mayor de edad. ¿Cómo podríamos plantear este? Concretando lo que me planteas, el padre paga una pensión de alimentos a uno de sus hijos que ya es mayor de edad, pero está sometido Exactamente. todavía a patria potestad, con Sí, guardia y custodia trasladada al otro cónyuge. Siempre y cuando las pensiones de alimentos que se paguen a hijos se paguen en la cuantía determinada y validada judicialmente, va a tener la consideración de renta exenta para el hijo que las perciba. vale. Con lo cual, es una buena medida abrir una cuenta y pagarle a él porque no va a tener siquiera obligación de presentar declaración de IRPF en ningún sentido, En ningún con sentido. independencia del importe que sea. ¿Tú crees ya como abogado que al cumplir la mayoría de edad, el menor al pasar a ser mayor de edad debería de tener la propia cuenta y la prestación de alimentos debería de pasar directamente a él y no ser dependiente del otro custodio? A mí me parece recomendable, sí. Bueno, estamos llegando ya al final. Media hora, llevamos media hora Sí, hablando, sí, se nos ha pasado el tiempo y es el hablo tiempo que demasiado. tenemos, que no, Espero haber que sido claro y no haber es muy generado... claro. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de cómo debería de hacer una declaración un padre separado? Un resumen que tú creas oportuno para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, claro. Pues sí, como recomendación general, pues lo primero que haría sería tener todos los gastos justificados y documentados. Eh, no solo el hecho de hace falta asumir ciertos gastos de mantenimiento X, por llamarlo de alguna forma, y muchas veces para todos nosotros el problema está en que cuando hay que pagar algo, lo pagamos y nos olvidamos porque es algo que hay que hacer. Si hay que mantener tickets, si hay que pagar con tarjeta, que quede justificación bancaria y demás, todo eso es aplicable porque es el único fundamento que tenemos para luego computarlo como gasto de mantenimiento. Y de resto, a la hora de hacer la declaración, pues tampoco es que haya mucho más margen de actuación en la situación de un padre separado. Sé que se está peleando y sé que desde la asociación se intenta conseguir que haya un ámbito de actuación un poco mayor, por lo menos que sea equiparable al supuesto del cómputo de los gastos, como si estuviese en matrimonio. Hay un camino todavía para adelante, pero se ha avanzado. En cualquier caso, justificación documental y si puede ser de pago bancario que acredite, porque eso sí está permitiendo en algunos casos concretos en los que ya hay algunos recursos contra la administración que se consideren esos gastos computables a efectos de la propia declaración. Pues muchísimas gracias, Ancor, ha sido un placer enorme. Espero en pocas fechas, ojalá, que podamos vernos en Madrid, que es donde estás tú, darte un abrazo en nombre de todos los compañeros de la asociación, porque la verdad es que ha estado muy interesante y se ve que eres un experto y que nuestro querido amigo Enrique no nos ha dejado en mal lugar ni a ti ni a mí. Por supuesto Estupendo. que contaremos contigo para otras facetas. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me brindas y demás. Y si no nos vemos en Madrid, nos vemos en Salamanca, que también Muy estuve bien, por allí, que colaboro mucho con Enrique. muchísimas gracias.
Y a ustedes recordarles que la próxima semana tendremos un nuevo programa, en este caso es la pensión de alimentos en tiempos de coronavirus, en el cual tendremos a nuestra compañera, la abogada de familia en Sevilla, Blanca Rodríguez Acosta Gómez, acompañada por el juez de violencia sobre la mujer número 1 de Málaga, don Francisco Ruiz Jarabo. Mientras tanto, saludos cordiales, sean felices y sigan confinados, porque es lo que nos toca. Muchísimas gracias.